Toda vez que he estado en diferentes conferencias, me ocurrió una vez en Los Ángeles, California, al terminar una conferencia que restaba un tiempo determinado para lo que sería, que a veces se llama en el final de la conferencia, preguntas y respuestas de la gente. Y la conferencia había durado como 2 horas y mostré todo lo que yo tenía en aquellos tiempos en fotos, videos y todo de mi experiencia con los hermanos mayores. Y en un determinado tiempo entonces restaba un tiempo para las preguntas y las respuestas. Entonces dije a la gente que si alguien tenía preguntas, que podían preguntar y bueno, les respondería lo que pudiera. Entonces ocurrió que nadie preguntaba. Curiosamente se hizo un silencio y nadie preguntó nada. Entonces estuve esperando yo un cierto tiempo en ese silencio y así nadie preguntó nada. Entonces no di por terminada la conferencia y seguí hablando lo que correspondía y mostré algunos detalles y di por finalizada esa conferencia. Cuando terminó la conferencia pregunté a algunas de mis personas, mi gente, qué creen que había pasado, por qué no había preguntas. Entonces yo pensé para mí mismo muchas respuestas ante esa posibilidad. Y uno de mis ayudantes todo me dijo que ha sido tan grande el material que has mostrado, Huguito, y tan impresionante, tan indiscutible y tan explicado que no cabían preguntas, me dijo esa persona. Y pensé para mí mismo que era un punto de vista interesante el que él me daba. Pero también vi dentro mío que posiblemente no hayan entendido nada, dije para mí. No entendieron nada y no había nada que preguntar porque no se entendía nada y todo era confuso. O por otro lado pensé que habían entendido todo, tan claro que no cabía preguntar nada. Es decir, muchas cosas pasaron por mi mente acerca de cuál era la razón por la cual la gente no había preguntado nada habiendo tantas cosas que preguntar. O consideraban que yo no era apto para responderlas. Vaya a saber. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Básicamente porque esa es una de las formas de la explicación de lo que es entrar en el embudo temporal, tiempo, distancia, del fin de los tiempos, del último tiempo, del primer tiempo y de ningún tiempo. Lo que ustedes llaman fin de los tiempos. Es un silencio donde nadie puede preguntar nada, porque todo lo que yo he dicho estaba todo sabido, nadie sabía nada, etcétera, etcétera. Esa es una de las tantas formas de poder darles a ustedes una idea de cómo es la interpretación del fin de los tiempos, del fin del mundo, desde el ángulo en que yo les estoy explicando. Any question to me? I'm hearing no question to me. Consideramos que el fin de los tiempos se va a dar en aquellas personas, digamos, que anteriormente ya han pasado por una manifestación o vivencia del fin de los tiempos o la supuesta destrucción de la tierra, como determina la mente. Beyond what is determined by the mind, all the people that is in the net following our videos, maybe they recognize messages from Commander Astar. Commander Astar said that he is transporting people from different times to different places at the ends of the times. In this case, as you are mentioning, different kinds of senses and explanations of what is the end of the earth, of the times, and the transporting of that. But that I am saying that I was questioning you if you have a question to me, to ask me. And I'll say that there's no question when it's the end of the time. If it's
the end of the time, that kind of end of the time is the end of all the questions. If the end of all the answers is the beginning of other forms of seeing life, or preventing life, of seeing whatever, is the time of the not times, is the beginning of something we are talking about, and the proper commander Astar said to us that it is the term, for example, articulation, articulating the time. This means that you are able to dream or to see in this reality of this matter that events of the end of the time. Not all the very now as the end of the time, as the sun is exploding and the heaven is all red, and all that vision of the movies. The vision of the movies are real, but are a part only. The part that you need to enter is the quantic part of this presence of the end of the day, because I am talking to you. Why I am transporting people? I am transporting people at this moment. Maybe you are not seeing that, but if you have the senses, profound senses, to see that, you are seeing me transporting people, and you are being transported now at this moment. For that, when I passed that experience in which I was given a conference, asking the people to ask me questions, they were thinking that this is not proper the place to ask me questions. Sometimes I'm telling the people to ask me questions because I wanna hear anything of your question. Because I'm not needing to hear your question and you questioning me. That's the end of your time. That's the end of my time. For that I'm saying that